Mi nombre es Jesús Antonio Alanda. Yo nací en Silvia, aquí en Cauca. Y después, cuando conseguí la mujer, comencé a vivir en San Antonio. Y de allá me pasó pues, este accidente. Nosotros, como aquí en Misa, nosotros construimos casa de baraqui. Como la casa de baraqui es como cuando echamos mezcla de tierra, eso queda calientico la casa. Entonces nosotros comenzamos a buscar tierra buena en un barranco. Hicimos hueco por dentro para sacar tierra buena. Entonces no me había visto que estaba por arriba reventado. Entonces ese barranco vino encima y se me cayó encima de la columna y me quedé así paralizado. Todo se me quedó de luz, yo no me sentía, ya me quedé así triste. Nadie, no me hablaron del amor. Cuando no conocía a Dios en mi accidente, pues yo tenía lleno de tinieblas, me venían preocupaciones, problemas. Entonces ya cuando comencé a conocer a Jesucristo, lleno de paz, de gozo. Y a las personas que pueden conocer a Dios, porque para Dios no es imposible, porque con Dios todo lo puede. Comienza Dios a manifestar cada una de las personas, Dios a personas para que ellos puedan conocer la palabra de Dios. Y de allí comencé a conocer a hermana Lu y a hermano José. Y hasta acá llegué. Y en eso pues Dios me ha cambiado mi vida y me ha renovado bastante. Recibí el Espíritu Santo en medio de mi fe, de que de aquí voy a levantar, voy a ser misionero para que yo pueda ir predicando a todas las naciones y animar a la gente, lo que están como así, para que yo pueda animar a ellos también, para que ellos puedan llegar en los pies de Jesucristo. Feliz sábado, mis amados hermanos. Es un gusto estar de vuelta con ustedes. La última vez que tuve el privilegio de compartir fue el último tema que compartimos el año pasado, el 24 de diciembre. Y quiero retomar ese tema hoy, así que si quieren llevar una línea, una secuencia de estos temas, pues les recomiendo que vean el tema del sábado 24 de diciembre. Yo sé que ahí en la portada aparece Carlos, pero Carlos, gracias a Dios, no ha podido estar aquí hoy con nosotros. Y digo gracias a Dios porque aquello que le impide estar es una muy buena noticia. Su esposa acaba de dar a luz, así que él está en el hospital en este momento recibiendo a su hija Ángela. Y me ha pedido que lo excuse y que también lo sustituya en este espacio. Y quisiera comenzar, pero antes quiero darle una pequeña contextualización al video que ustedes acaban de ver, el video de Jesús. Jesús, no sé si lo recordarán, él estuvo aquí en nuestro congreso pasado, Sellados, y él compartió un poco su testimonio. Él es un hermano guambiano, y ya puedo decir hermano porque se bautizó el 10 de diciembre, hace poco más de un mes se bautizó, fruto del trabajo que hemos venido haciendo en este lugar, una historia hermosa. Cuando Marilu y José Antonio, que son nuestros misioneros de tiempo completo en Guambía, lo conocieron, él solo podía mover el cuello. Por el accidente que les relataba, había perdido la movilidad en todo su cuerpo, y ellos comenzaron a hacer un trabajo de sanidad con él.
no solo en la parte física, sino también en el corazón. Y por la gloria de Dios ya Jesús puede mover toda su parte superior del cuerpo y ya está comenzando a mover los dedos de sus pies. Así que, bueno, es un milagro lo que estamos viendo en Guambía con Jesús, y como Él lo dice, ¿no? Él quiere levantarse de esa silla para ser un misionero, y bueno, ya Él es un misionero. Entonces, para comenzar, ahora sí, con el tema de esta ya tarde, voy a pedirles que inclinen sus rostros para que tengamos una palabra de oración. Padre Santo, gracias por darnos tu palabra. Gracias, Señor, más aún por estar dispuesto a acompañarnos en el estudio de ella. Gracias, Señor, porque nunca te rindes y porque quieres, Señor, en todos los casos llevarnos a la salvación. Dispón nuestro espíritu, Señor, para que tu palabra pueda tener un efecto, Señor, poderoso en nuestras vidas. Que podamos, Señor, terminar de escuchar lo que quieres hablarnos en esta mañana con la convicción, Señor, de que hemos recibido algo, como aquella mujer, Señor, de la cual Jesús dijo, me tocó y de mí salió virtud. Porque te lo pedimos en el amor de Jesús todo esto. Amén. Les pido excusas por las intermitencias que van a tener o que están teniendo en YouTube. Tenemos un problema con el internet que no hemos podido solucionar, pero estamos grabando este tema también para que luego puedan verlo todo completo sin las pausas que podrían tener. Entonces, como les comentaba, este tema es la continuación o la finalización del tema pasado que tuvimos aquí el 24 de diciembre, que titula Bajo la sombra del deseado. En ese momento estuvimos hablando de por qué, si el profeta Ageo describe a Jesús como el deseado de todas las gentes, si era Jesús alguien a quien el pueblo judío, porque además el versículo del capítulo 2 de Ageo dice que va a ser el deseado de todas las gentes y que ese deseado traerá gloria a la casa de Israel. ¿Por qué Jesús nació? ¿Por qué Jesús vivió? Y la gran parte del pueblo no se dio por entendido. Ustedes saben que en la actualidad hay en las tierras que ocupa Israel en este momento un monumento que se llama el Muro de los Lamentos. A este lugar muchos judíos van a rogarle, a pedirle a Dios que les mande al Mesías. Pero el Mesías ya llegó, porque todavía el pueblo judío no reconoce que aquel hombre de Galilea era Jesús, era nuestro Salvador. ¿Y por qué estamos estudiando este tema? Porque así como esos judíos, podía estar pasándonos a nosotros, que estamos pidiéndole al Señor algo que Él no va a mandar simplemente porque no hemos reconocido aquellas mismas cosas que impidieron que el pueblo de Dios en su momento reconocieran la llegada de Jesús. Y hablábamos y partíamos de esto. ¿Por qué los judíos no reconocieron al deseado? ¿Era porque ellos no lo deseaban? Y vimos que realmente sí, todo su sistema de creencias se basaba en la recepción de aquel Mesías. Todo lo que ellos hacían giraba en torno a la llegada de aquel Mesías. ¿Y cómo es posible que algo que es el centro de tu vida personal, familiar y cultural ocurra sin que tú te des cuenta? ¿Cómo puede ser que eso pase? Y determinamos una razón. Los judíos sí anhelaban al deseado, pero deseaban que esa persona hiciera algo que esa persona no había venido a hacer. Los judíos deseaban que un Mesías llegara para que los liberara de las consecuencias del pecado, pero no del pecado. Que aquel Mesías llegara para quitarlos del yugo de la esclavitud, de la opresión, pero que no les quitara aquello que los clavaba a este cuerpo de pecado. Y lo que vamos a estudiar esta tarde es justamente de qué vino a salvarnos Jesús. Hay muchos sermones, hay muchos estudios que se hacen. Incluso nuestra religión le ha puesto un nombre hasta interesante, la soteriología, el estudio de la salvación. Pero a menos que nosotros saquemos eso del título, al menos que nosotros saquemos eso del concepto, no podrá ser una experiencia en nuestra vida. ¿Qué es la salvación? ¿Cómo funciona la salvación? Si Dios se encarnó, se puso un cuerpo de hombre y fue a pagar por la deuda de nuestro pecado. Y muchos de nosotros llegamos hasta ahí, pero ¿cómo se relaciona el Jesús crucificado con mi yo pecador?
¿Cómo ocurre ese proceso? ¿Cómo Jesús en la cruz puede salvarme a mí hoy? ¿Cómo ese hecho histórico que ocurrió hace más de 2000 años puede traerme a mí hoy salvación? ¿Cómo es que Jesús me salva? ¿Y de qué es que Jesús me salva? Y quiero llevarlos para introducirnos en este tema a Filipenses 2. Yo creo que Filipenses 2 es así. Filipenses 2:5 es uno de esos versículos que estudiaremos por la eternidad. No importa cuánto el ser humano ahora trate de estudiar Filipenses 2:5. Yo creo que no va a poder nunca extraerle todo el jugo que ese versículo tiene. Y vamos a leerlo rápidamente y luego vamos a comenzar a fraccionarlo. Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Voy a comenzar con las dos primeras palabras de este versículo. Haya pues. ¿Qué significa ese haya pues? ¿Es un consejo? Es decir, ¿es algo que yo puedo dejar de hacer y al mismo tiempo estar en el agrado de Dios? ¿Puedo yo tomar esto como un consejo de modo que si no lo cumplo puede haber otro camino para alcanzar la salvación? Yo creo que no. Haya pues. Eso es una invitación. Y digo invitación porque la palabra que mejor podría describir esto es obligación. Pero digo una invitación porque lo que Dios siempre hace con nosotros en torno a nuestra salvación siempre es una invitación, nunca es una obligación. Por eso Él dice, yo estoy a la puerta y llamo, yo no los voy a obligar a que me abran. Porque no es una obligación, es una invitación. Pero si yo desecho esa invitación, no hay otro camino. Yo puedo, en torno a que soy libre, tengo libertad y albedrío, poder hacerle caso a esta invitación. ¿O no? Pero yo debo saber que no hacerle caso a esa invitación me va a llevar a un cuadro totalmente diferente. Entonces, para aquellos que queremos ser salvos, para aquellos que queremos vindicar el carácter de Dios, para aquellos que queremos estar en el agrado y bajo la sombra de Dios, esto no es solo una invitación, es un imperativo. Hay que tener. Haya en vosotros, ¿en quiénes? ¿En la iglesia? ¿Saben qué? Una de las cosas que a mí más me ha costado trabajar es quitar el genérico de las invitaciones personales que el Señor hace. Muchas veces nosotros hablamos y decimos, pero qué mal está la iglesia, qué laodicense está la iglesia, qué mal está esta institución, qué pecador está este mundo, qué duro está esto. Y así queremos salvarnos de la responsabilidad individual. Pensamos que el Señor va a juzgar a la iglesia, va a juzgar a la institución. ¿Qué va a pasar? Claro que sí. Pero eso parte de algo individual. Haya en ti, haya en mí. Esa es la invitación. Es una invitación personal. Haya pues en vosotros. ¿Y cuál es la siguiente frase? Haya pues en vosotros este sentir. ¿Y qué es eso de sentir? A mí me parece muy interesante. ¿A qué se refiere la Biblia cuando dice haya en vosotros este sentir? ¿Qué piensan? Este sentir que hubo en Cristo Jesús. Esa palabra sentir, que es bastante difícil de comprender, yo la podría encontrar en el verbo griego phroneo. Y lo que el verbo griego phroneo trata de explicarnos es una acción. Es la acción de ser semejante. Es la acción de seguir el ejemplo. Es la acción de la mente. Es una acción mental.
Voy a leerles lo que la hermana White escribió en Sign of the Times del 3 de septiembre de 1902 sobre este versículo, un comentario que ella tiene sobre este versículo. Los que quieren ser transformados en mente y carácter no deben mirar a los hombres, sino al ejemplo divino. Ella está hablando de la transformación de ¿qué cosa? De la mente y del carácter. Dos cosas que están no solo estrechamente vinculadas, dos cosas que son en sí. A las personas que quieren que su mente y su carácter sean transformados, Dios envía esta invitación. Y cita el versículo: haya pues en vosotros este sentir, y entrecorchea aparece la palabra mentalidad. Eso es un comentario de la hermana White. Entonces la hermana White define sentir como ¿qué? Mentalidad. Que hubo también en Cristo Jesús, termina el versículo 5 del capítulo 2 de Filipenses. Y continúa diciendo en su comentario: mediante la conversión y la transformación, la humanidad recibe la mentalidad de Cristo. Entonces, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice: haya en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo? ¿Cómo podríamos cambiar o traducir esa palabra sentir? De manera más concreta, haya pues en vosotros la mentalidad que hubo en Cristo Jesús. Eso es una invitación, eso es un imperativo. Tenemos que tener la mentalidad de Cristo Jesús. Ahora, ¿qué es la mentalidad? ¿Qué es una mentalidad? Una mentalidad es una forma de creer. Eso es la mentalidad. Y esa forma de creencia, esas formas de creencias nos llevan a la acción. Toda cosa que nosotros hacemos está motivado por una creencia. Es decir, si yo creo que yo voy a pecar hasta el día que Jesús venga, eso va a llevarme a una acción. Eso va a llevarme a una percepción del pecado. Y esa percepción del pecado va a llevarme ¿a qué? Va a llevarme a acciones concretas en mi vida. Si yo creo que yo puedo pecar hasta el día que Jesús venga, y yo tengo que echar por tierra una serie de creencias para poder creer eso, entonces para mí la victoria sobre el pecado no es, yo no tengo nada que hacer dentro de la victoria sobre el pecado. Si yo dejo de pecar es porque la gracia del Señor va a declararme no pecador. ¿Se entiende? Eso es la mentalidad. La mentalidad es un sistema de creencias que me lleva a la acción. Siendo así, siendo que la mentalidad es nuestra forma de pensar y nuestros pensamientos son un producto de las ideas de nuestra mente, entonces cuando el apóstol Pablo dice: haya en vosotros este mismo sentir, la traducción que nosotros más podríamos usar o la más cercana es: haya en vosotros la mente que hubo en Cristo. Y esa mente produjo algo. Ahora, yo tengo varias preguntas relacionadas al tema que estamos tratando. Si nosotros recibimos la invitación de tener la mente que tiene Cristo, es porque nosotros no tenemos la mente que tiene Cristo. Ese es el principio. Si la Biblia dice: haya pues en vosotros la mente que hubo en Cristo, es porque en mí no hay en este momento la mente que está en Cristo. Y por ende mi sistema de creencias está roto. Y por ende mis acciones estarán mal. Ahora, si yo no tengo la mente de Cristo, ¿cuál mente tengo? Es una pregunta interesante. Si la mente de Cristo no es la que está en mí, ¿qué mente tengo? Recuerden lo que estamos estudiando. Estamos estudiando el proceso de la salvación. ¿Qué es la salvación? Porque hay una salvación imputada. Claro que sí. Es Jesús en la cruz del Calvario diciendo: yo pago la deuda. Pero si hasta allí llegara la salvación, no hubiera sido necesario que Cristo resucitara. No sería necesario que Cristo esté hoy en el santuario, como lo describe Hebreos. No tendríamos la necesidad de un intercesor, alguien mediante el cual nosotros podemos acceder a la salvación que está en el trono del Padre. ¿Se entiende lo que les quiero decir?
Porque nosotros como pueblo cristiano solo llegamos y decimos Jesús está en la cruz, eso es suficiente, pero no es suficiente, la cruz no basta. En la cruz el Señor Jesús pagó tu deuda con el pecado, pagó el requisito de la ley, aquel que decía que el hombre no podía guardar la ley, eso fue lo que pasó en la cruz del Calvario. Pero Mateo 1 dice que Jesús vino a salvarnos de nuestro pecado. Y el Señor no puede salvarnos de nuestro pecado cuando hay en nosotros pecado. Eso es lo que estamos estudiando. ¿Ustedes imaginan un doctor que tiene un paciente con cáncer y le dice, ¿sabes qué? Yo te salvé del cáncer. Y le entrega los exámenes. Y el paciente mira el examen y dice, pero aquí dice que yo todavía tengo cáncer. Sí, pero yo ya te salvé del cáncer. Pero ¿cómo me puedes salvar del cáncer si yo todavía tengo cáncer? Parece algo ilógico, pero es eso lo que nosotros pensamos del pecado. Pensamos que aquel que vino a salvarnos del pecado nos salva del pecado aun cuando en nosotros hay pecado. Ahora, volviendo a la pregunta. Si no tenemos la mente de Cristo, ¿cuál mente tenemos? Y quiero llevarlos a Ezequiel 28, 17. Si esta invitación que nos hace el apóstol Pablo en Filipenses 2 no es una realidad en nuestra vida y no tenemos nosotros la mente que hubo en Cristo, ¿cuál es la mente que tenemos? Vamos a Ezequiel 28, 17. Se enalteció tu mente. Lo que dice Ezequiel 28, 17. Se enalteció tu corazón. ¿Y qué es el corazón? La mente. ¿Qué fue lo que pasó con Satanás? ¿Qué fue lo que pasó con Lucifer en el cielo? Se enalteció su mente a causa de su hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Y yo te arrojaré por tierra delante de los reyes. Te pondré para que miren a ti. ¿Cuál es la mente que estaba reflejando Satanás? ¿La mente de Cristo? Haya pues en vosotros este mismo sentir, esta misma mente que hubo en Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que produjo esa mente de Cristo? Se despojó de sí mismo, se vació. ¿Qué es lo que hace la mente que Satanás tenía? Enaltecióse tu corazón a causa de tu hermosura. Vamos a Isaías 14. Estos son versículos que nosotros no los sabemos de memoria. Pero ojalá entendiéramos qué fue lo que ocurrió en el cielo. Porque saben que la hermana White dice algo. La hermana White dice, nosotros no llegaremos a entender cuál fue el origen del pecado. El misterio de la iniquidad. Pero ¿saben qué? Eso no nos libra de la responsabilidad de saber cómo el pecado comenzó en Satanás. Y por qué y cómo comienza por ende el pecado en nosotros. Isaías 14, 13, ¿qué nos dice? Tú que decías en tu corazón, subiré a los cielos. ¿Esto no es un paralelo de Ezequiel? ¿Enaltecióse tu corazón? Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Si nosotros no tenemos la mente que se despoja a sí misma, entonces ¿qué mente tenemos? La mente que se enaltece. ¿Y qué es lo que hace esa mente? ¿Qué es lo que hace no tener la mente de Cristo? Tener la mente de Satanás. ¿Qué es lo que hace tener la mente de Satanás? ¿Qué es lo que provoca tener la mente de Satanás? Yo quiero llevarlos a Mateo 15. Vamos a Mateo 15, 16 y 17. No, vamos unos versículos más adelante. Vamos al 19.
Porque del corazón, de ese mismo corazón que se enalteció, ese mismo corazón que dijo, yo subiré y seré semejante al Altísimo, ese corazón que se rebeló contra la ley de Dios, de ese mismo corazón. Porque del corazón salen los malos pensamientos. ¿Los pensamientos salen de dónde? ¿Del corazón? No, salen de la mente. Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, estas cosas son las que contaminan al hombre. ¿Qué es lo que produce tener la mente de Satanás? Rebeldía contra la ley de Dios. ¿Qué es lo que produce tener la mente de Satanás? Oposición al amor de Dios. ¿Qué es lo que produce tener la mente de Satanás? Yo soy mi centro. No vive Cristo en mí porque su mente no está en mí, vivo yo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo para agradarme a mí mismo. Yo con Cristo no me crucifico. Porque cuando yo me amo a mí mismo, ¿cómo me cuelgo en una cruz? Cuando yo me amo a mí mismo, ¿cómo voy a desear perder mi vida? Cuando yo me amo a mí mismo, ¿cómo voy a querer morir? La muerte al yo es por naturaleza una contraposición contra la ley de la vida. Porque la ley de la vida es, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Pero la ley de la carne, la mente de Satanás, lo que te dice a ti mismo es, vive tú para ti. No dejes que Cristo te crucifique. Vamos a Romanos 7. Fíjense que estoy hablándoles de versículos que nosotros no sabemos de memoria. ¿Qué nos dice Romanos 7? Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminosa. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo. Eso es una disputa, ¿en dónde? ¿Dónde está ocurriendo esa disputa? ¿Cuál lugar de ti es el escenario de esa pelea? Porque lo que hago no lo entiendo. ¿Dónde está el entendimiento? ¿Dónde está el uso de la voluntad? ¿Dónde está la razón? Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, sino la mente que mora en mí. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Qué ven ustedes aquí? Un esquizofrénico. Una persona que en su mente quiere hacer una cosa, pero que sus manos hacen otra. Una persona cuya mente y acción están desvinculados. Una persona que quiere levantarse temprano, hacer su culto, a encontrarse con Dios, pero que se despierta a las 9 de la mañana. Una persona que ve pasar a una mujer con ropa corta y no quiere mirar, pero termina mirando. Una persona que no es dueña de sí. Una persona en cuya mente hay una disputa. Y el apóstol Pablo lanza una frase: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y cuando el apóstol Pablo habla de su cuerpo, no se está refiriendo a su cuerpo físicamente, se está refiriendo a su mente. ¿Quién me librará de esta manera? Porque ¿dónde se está llevando a cabo la pelea que a Pablo lo hace miserable? En su mente. Y Pablo dice, ¿quién me va a liberar de este conflicto? ¿Quién me va a liberar de esta esquizofrenia? ¿Quién me va a liberar de esta locura? Mi querido hermano, yo me hago esa pregunta constantemente.
cuando el pecado me vence, cuando mi concupiscencia me gana, cuando mis acciones son engendros del pecado, yo me hago esta pregunta: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de esta mente de muerte? ¿Quién me quitará esta mente satánica? Quiero llevarlos a Juan 8, 31. Pablo está hablando como un esclavo. Esta ley encuentro en mis miembros, que queriendo hacer el bien no lo hago. Y si yo no hago lo que quiero, soy un esclavo. Pero miren lo que dice Juan 8. Juan 8, 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y escuchen esto: y conoceréis la verdad. ¿Y qué hace la verdad? ¿Qué pasa cuando tú conoces la verdad? Puedes decir como Pablo en el versículo siguiente de Romanos 7, 37. Gracias doy al cielo por Jesucristo. Miserable hombre de mí, ¿quién me va a liberar? Y el Señor Jesús le responde: si tú conoces la verdad os hará libres. Pero vamos a algo más concreto. Juan 14. ¿Qué nos dice Juan 14, 6? Otro versículo de memoria. ¿Se dan cuenta cómo esto no se trata solo de conocer versículos? Es de entender qué hace esos versículos en la vida del hombre. ¿Qué dice Juan 14, 6? Yo soy el camino. ¿El camino para qué? Miserable hombre de mí. Tranquilo, Pablo, yo soy el camino. ¿Para qué? Yo soy la verdad. Yo soy la vida. ¿Puede un esclavo decir que vive él? ¿Puede un esclavo decir que tiene vida? No, la vida del esclavo es del dueño. El dueño del esclavo es que decide cómo vive, cuándo vive y hasta cuándo vive. Un esclavo está muerto. Un esclavo no es ni siquiera una persona jurídica. Un esclavo no tiene ni siquiera nombre, tiene dueño. Y eso eres tú y eso soy yo, si nuestra condición es pecaminosa. Por eso el Señor necesita liberarte del pecado, porque al cielo no pueden ir esclavos. Porque en el cielo la nota predominante es la libertad. Y el Señor dijo: ¿sabes qué te puede liberar de esa mentalidad de muerte? Conocer la verdad. Y Él dijo: yo soy la verdad. En pocas palabras, Jesús está diciendo: conóceme a mí. Conocerme a mí te libera del pecado. Conocerme a mí te libera de la mentalidad de muerte. Conocerme a mí te da victoria sobre el pecado. Por eso Mateo 1:21 dice lo que dice. Y yo quiero que lo repitas conmigo y que lo digas con convicción y que lo digas como lo que es una promesa. Y nacerá Jesús y Él te salvará de tus pecados. Eso es una promesa. Y no importa cuánto el mundo quiera decir que no es posible la victoria sobre el pecado. No importa si en tu iglesia, no importa si tus pastores, no importa si te dicen que no es posible vencer el pecado. Aquí me dice que es posible. Porque Jesús dice, Jesús reveló y en el nombre de Jesús está escrito: y esta es la victoria que vence al mundo. La fe de que Jesús, aquel que nació, puede vencer tu pecado. Te va a salvar de tu pecado, te va a sacar de ese cuerpo de muerte, porque tú ya no eres un miserable laodicense. Eso es lo que la Biblia dice. De eso vino Jesús a salvarnos, de nuestra mente. No solo de los pecados que ya habíamos cometido, no solo vino a salvarnos de las consecuencias del pecado, sino del pecado, de lo que el pecado nos hace, que es destituirnos de la gloria de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Por cuanto todos pecaron, ¿qué pasa cuando uno peca? ¿Qué dice? Por cuanto todos pecaron, todos fueron ¿qué?
destituidos de la gloria de Dios, destituidos de su carácter, ya no lo pueden ver, ya no pueden estar cerca de Él. Esa es la consecuencia real del pecado. Eso fue lo que Jesús vino a hacer. Por eso la Biblia dice que Jesús vino a reconciliar al hombre, a restituir la posibilidad del hombre de estar en la gloria de Dios. Y eso no puede hacerlo un pecador. Lo que la mente del yo produce es contaminación. La mente que centra todo en el hombre. Tener la mente del yo es vivir para mí, ego, yo, céntricamente. Y cuando el hombre vive para sí, cuando el hombre es el centro de su mente, el hombre se destruye. ¿De qué vino a salvarnos el Señor? De nuestra propia posibilidad de destruirnos, de nuestro poder autodestructivo. El Señor vino a salvarnos de nuestra mente del yo. El Señor vino a enseñarnos cómo debe vivir un hombre. El Señor vino a enseñarnos cuál es el único camino para estar sentado en el trono del Padre. Por eso dice, el sentir que hubo en Cristo provocó que Él se despojara, porque Él no vive para Él. Él vive para el otro. ¿Qué es lo que produce esa mente de la cual el Señor quiere salvarte? De que tú seas tu centro. ¿Y saben por qué el Señor quiere salvarnos de eso? Les voy a poner un ejemplo. Hace poco estaba en Venezuela y estaba compartiendo con amigos que no son creyentes. Y yo estaba pensando en medio de la conversación cómo poder darles un mensaje que ellos no percibieran como un mensaje religioso, sino que pudieran entenderlo hasta con la misma lógica del ser humano, porque no hay nada más lógico que la salvación. Y yo les dije, yo puedo encontrar una ley en la naturaleza. Todo lo que vive para sí termina destruyéndose y destruyendo a todo lo que hay en su paso. ¿Quieren un ejemplo? Un hombre que le es infiel a su esposa, ¿cuál es el centro de su mente? ¿Su esposa? ¿Puede un hombre cuyo centro es su esposa serle infiel a su esposa? ¿Qué está pensando un hombre que le es infiel a su esposa? En sí. Está pensando en su satisfacción. Está pensando en su placer. ¿Puede un hombre cuyo centro es el otro robar? No puede. Porque ¿cómo robas tú a otro que es tu centro? ¿Qué es lo que pasa en la mente de un ladrón? ¿Quién es su centro? Él. A él no le importa si el otro tuvo que trabajar mucho o poco por lo que tiene. A él no le importa si puede causarle la muerte. A él no le importa si eso que le robó al otro, el otro lo necesitaba. A él no le importa el otro. ¿Quién le importa a él? Él mismo. Un asesino piensa en el otro. Un corrupto piensa en el otro. ¿Ustedes creen que los políticos corruptos piensan en el pueblo? ¿En qué piensan? En sí mismo. Eso no es una ley. Miren la ley de Dios bajo esta perspectiva. Y ustedes se darán cuenta que desobedecer la ley de Dios es destruirse. Por eso la hermana White dice que la base del gobierno de Dios es su ley. Cuando yo tengo la mente de Satanás, yo solo puedo acarrear destrucción. Cuando en mi mente lo único que hay es satisfacer mi propia concupiscencia, solo hay destrucción. Los hogares destruidos, las sociedades destruidas, las instituciones destruidas, las iglesias destruidas, las vidas destruidas son producto de la mente de Satanás morando y haciendo estragos en el ser humano. Y es de eso de lo que Jesús vino a salvarme, de la mente del yo. Yo te hago una pregunta. ¿Cuántas de las acciones que tú haces son movidas por la mente del yo? ¿Cuánto de tu vida persigue el yo? ¿Cuánto de tu familia, de lo que le dices a tu esposa, de lo que le dices a tus hijos, de tus respuestas, de tu trabajo, de todo lo que te motiva, cuánto de eso proviene de una mente del yo? Incluso cuando ayudas al otro, ¿cuál mente está allí?
La mente que se despoja. Pero tenemos esta invitación. Haya pues en vosotros este mismo froneo, esta misma mente que hubo en Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que la mente de Cristo produce en nosotros? ¿Cómo es que tener la mente de Cristo a mí me salva? ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que produce la mente de Cristo? Sigamos en Filipenses. ¿Qué es lo que le produjo a Cristo tener esa mente? ¿Qué dice el versículo 7? Se despojó. ¿Qué es lo que hace la mente de Cristo en el ser humano? Lo vacía. Esa palabra despojar en el griego kena significa vaciar. Vaciar. Jesús se vació a sí mismo. Tú te preguntas, tú te miras a ti mismo y ves aquello que hay. Orgullo, concupiscencia, error, amargura. Tú ves todo eso que hay en ti, tú dices, Señor, pero este es demasiado, ¿qué tengo que hacer? La mente de Cristo te vacía de todo eso. Por eso el salmista puede decir, Señor, dame una mente nueva. Pero para tener una mente nueva yo necesito vaciarme y despojarme de la mente que ahora tengo. Porque yo a un vaso podrido no le puedo echar cosa sana. Yo no puedo agarrar un vaso de alcohol y echarle agua y decir, ya esto es agua. No, eso es alcohol con agua. Y eso es muchas veces lo que tú y yo queremos hacer. Queremos lo de Dios, pero también queremos lo nuestro. A veces nos pasa como el joven rico. Queremos ser salvos y queremos ser realmente salvos. Pero no queremos ser salvos soltando nuestras cosas, aquello que nos atan a este mundo. Queremos estar con Dios, pero tener el carácter del mundo. Queremos estar con Dios, pero tener la mente de Satanás. Y saben que eso no funcionó. No funcionó en el cielo hace 6.000 años, no funciona ahora tampoco. ¿Por qué Dios tuvo que sacar a Adán y a Eva del Edén? Porque lo iban a destruir. Porque su mente estaba cercada en el yo. Señor, la mujer que tú me diste, la serpiente que tú creaste, Señor, ella me engañó. Cuando Caín le permitió a Satanás sembrar su mente en él, asesinó a Abel. Y ese hubiera sido el destino del Edén. ¿Ustedes han visto lo que el hombre con la mentalidad de Satanás ha hecho en el mundo? Ustedes lo han visto. Lo ven en las noticias a diario. Lo mismo hubiera hecho con el hombre. Lo mismo hubiera hecho el hombre en el Edén. Y lo mismo haría el hombre en el cielo si el Señor no lo salva de esa mentalidad. Quiero leerles un pensamiento que está contenido en la transcripción hecha por nuestra iglesia del sermón del pastor Alonso Trevor Jones para la Conferencia General de 1893. Esto es un sermón, este es el inicio de un sermón que tuvo el pastor Jones en la Conferencia General de 1893. Sí, esos mismos años por los cuales la hermana White dijo, ha comenzado el fuerte pregón, en la revelación de la justicia de Cristo. Esos mismos años de los cuales la hermana White diría después, tengo profunda amargura en mi corazón, porque nos cerramos al mensaje que traería la conclusión definitiva de este conflicto. Esto está en una recopilación que la iglesia hizo que se llama El mensaje del tercer ángel y comienza así. Estas son palabras del pastor Jones. Según ese pasaje, Filipenses 2:6, 2:5, ¿cuál es el efecto que produce la mente de Cristo? ¿A qué lo llevó a él? Y él responde, a vaciarse de sí mismo. Cuando su mente esté en nosotros, ¿cuál será el efecto? El mismo, vaciarnos del yo. El primer pensamiento proporcionado por este texto es que la mente de Cristo hace que se vacíe de sí mismo aquel que la posea. ¿No les parece hermoso? ¿Qué es lo que hace la mente de Cristo? Te vacía de lo tuyo. Cuando esta mente estuvo en Cristo, se vació de sí mismo. ¿Qué vino después? Dios lo llenó. Cuando esa mente que estuvo en Él está en nosotros, haciendo en nosotros lo mismo que hizo en Él, vaciarnos del yo, ¿qué va a ocupar ese lugar?
Dios en Cristo nos llenará. Entonces morará en nosotros Dios en Cristo, pero eso expulsa el yo del camino. La conclusión del pastor Jones es sencilla. ¿Qué es lo que ocasiona tener la mente de Cristo? Todo lo que es nuestro es despojado. Entonces yo llego... Miren, ¿ustedes saben cuál es el resultado final de esto? Haya pues en vosotros el mismo sentir, la experiencia que Pablo relata cuando dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y yo ya no vivo. ¿Es posible la victoria sobre el pecado? Claro que es posible. La Biblia está llena de promesas sobre esto. Todo lo que yo encuentro en la Biblia sobre la victoria sobre el pecado es una promesa. Pero ¿saben cuál ha sido nuestro error? Que toda nuestra percepción en torno a la victoria sobre el pecado está en nuestra experiencia. Yo creo que es imposible vencer el pecado porque para mí ha sido imposible vencer el pecado. Porque yo puedo decir, ¿quién ha vencido el pecado? Y serán muy pocas las personas que puedan alzar la mano. Y muy probablemente aquellas que la alcen estén mintiendo. Y en torno a eso yo establezco que es imposible vencer el pecado. Pero si yo estableciera mi creencia en lo que Jesús hizo, yo diría, así como Él pudo, yo también puedo. Entonces, ¿qué es lo que hace por nosotros esta mente de Cristo? Nos despoja de nosotros mismos, nos corre del centro. Ya el núcleo de nuestra mente no soy yo. Ya no vivo para seguir mis deseos egoístas, para conseguir mis placeres, mi comodidad. Ahora Cristo mora en mí. ¿Y dónde mora Cristo? Pregunto, ¿dónde mora Cristo? ¿Cuál es la morada de Cristo? Ya no escribiré la ley en tablas. ¿Dónde las voy a escribir? ¿Qué es la ley? Es el carácter. De gloria en gloria. Quiero que vayamos a Apocalipsis. Estamos hablando de cómo salir de ese cuerpo miserable. Escuchen esta invitación que se le hace a ese cuerpo miserable de la iglesia de la Odisea. Tú y yo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ahora, quiero leerles algo para ser más conciso en mis conclusiones sobre este tema. Cristo mora en la mente. Esa es la puerta del cuerpo. Muchos han dicho que los ojos son las puertas del alma, pero eso es mentira. Eso no es así. Las puertas del alma son la mente. Y es allí, a las puertas de nuestra casa, en donde se libran las más fieras batallas. Es allí donde se atrinchera Satanás. Es allí donde el Espíritu Santo lanza las más feroces razones de amor. Cuando en el libro de Oseas el Señor dice, con cuerdas de amor te he atraído, está hablando de esto. La pelea sobre el pecado se libra en nuestra mente. Por eso el Señor nos manda a custodiar nuestra mente. Por eso el Señor dice, no se preocupen por aquellos que pueden matar el cuerpo. Procuren cuidarse de aquellos que pueden matar tu alma, tu mente. Las peleas más sangrientas, las peleas más duras del cristiano se libran en la mente, porque es en la mente donde converge esos dos cuerpos. Es en la mente donde está el Espíritu Santo atacando para entrar. Es en la mente donde Satanás se atrinchera. La línea de pelea, el frente principal de batalla entre Dios y Satanás por la vida del hombre se libra en la mente. Es la mente lo que Satanás quiere, porque es la mente lo único que Dios sella. ¿No les parece eso lógico? ¿Dónde está el sello que reciben los 144,000? En su mente. ¿Qué es lo único que los 144,000 llevarán al cielo? Su carácter. ¿Cuál es el carácter? La mente. La armadura
que el Señor nos invita a ponernos no es en el cuerpo. Esa armadura no se pone en los brazos, esa armadura no se pone en la cintura. ¿Dónde se pone la armadura de Cristo? En la mente. ¿Qué es lo que hace la oración? ¿Protege qué? Nuestros pensamientos. ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios? ¿Dónde se protegen las avenidas del alma? Lo que tú escuchas, lo que tú ves, ¿dónde converge? En la mente. Si lo que tú escuchas no entra a la mente, no es una tentación. Si lo que tú ves no entra a la mente, no es una tentación. Por eso la invitación final del apóstol es: haya pues en vosotros la misma mente que hubo en Cristo. Porque si Cristo sella tu mente, te sella para siempre. Porque es de la mente de donde proviene el pecado. De la abundancia del corazón habla la boca. Ahora, para concluir, quiero preguntarles algo. ¿Qué es lo que pasa en ti cuando esta mente es cambiada? Voy a leerles dos textos de la Biblia que nos dan un hermoso contraste. Efesios 4, del 17 al 29. Esto pues digo y quiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. El apóstol Pablo nos está invitando ¿a qué? A salir de la vanidad de la mente de los otros gentiles. ¿Cuáles otros gentiles? ¿Cuál es la mentalidad de los otros gentiles? La mente del yo. Teniendo el entendimiento, ¿qué es lo que produce entonces la mente del yo? Teniendo el entendimiento entenebrecido, oscuro como los laodicenses, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Versículo 19 de Efesios 4. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Estos son los resultados de entregarnos a la mente del yo. ¿Cuáles son? Se endurece nuestro corazón. Se opaca la visión que tenemos de Dios. Ignoramos quién es Dios y cómo actúa. Y por eso terminamos perdiendo toda sensibilidad, como en su momento pasó con Pilato, como en su momento pasó con Herodes, como en su momento pasó con Judas. Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Es decir, Cristo no hizo eso porque Cristo tenía otra mente. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, producto de la mente pasada, despojados. Despojaos. ¿Eso es qué? Eso sí es un imperativo. Despojaos del viejo hombre. ¿Cuál viejo hombre? El que dice: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Voy a volver a repetir porque tenemos que entender. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Es decir, Cristo no ha hecho como ellos hacen. Si en verdad le habéis oído, si de verdad eres discípulo de Cristo y habéis sido por Él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. ¿Por qué? Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que ¿qué hizo? ¿Qué produjo tener la mente de Cristo? Despojarse. ¿Qué es lo que produce tener la mente de Cristo? Despojarnos. Por eso el apóstol Pablo nos dice: despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre
creados según Dios a la justicia y santidad de la verdad. Y yo quiero que ustedes escuchen, para que ustedes sepan qué tenemos que tener para ser parte de los 144,000. Por lo cual, desechando la mentira, porque en ellos no hay mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Aquí ya está hablando qué pasa cuando tienes la mente de Cristo. Primero nos muestra qué hace la mente de Satanás. Ahora nos muestra qué hace la mente de Cristo. ¿Qué pasa cuando nos despojamos del viejo hombre y somos renovados en el espíritu de nuestra mente y nos vestimos del nuevo hombre creado según Dios? ¿Qué pasa? Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más. ¿Eso es un mandato? ¿Qué es lo que hace tener la mente de Cristo? Escuchen, que el que hurta ya no hurta más, sino que trabaja haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, si no miente, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quite de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonados unos con otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y el apóstol Pedro es, como siempre, es más contundente y claro. Primera de Pedro 1, del 13 al 23. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. No os conforméis ¿con qué? Con nuestra vana manera de vivir, de la cual fuiste rescatados. No os conforméis con las acciones del viejo hombre. Porque, sino como aquel que os llamó es santo, haya pues en vosotros la misma mente que hubo en ¿quién? En Cristo. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según las obras de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinados de antes de la fundación del mundo, pero manifestado a los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Versículo 22 de 1 de Pedro 1. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu por el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la gracia de Dios, que vive y permanece para siempre. Esto, mis amados hermanos, es una invitación muy solemne a escudriñar nuestro corazón. Que podamos decirle al Señor como el salmista, Padre, muéstrame lo que yo no veo. Muéstrame cuál es mi mente, muéstrame cuáles son mis motivaciones. Muéstrame, Señor, porque yo necesito ser salvo. Pero nadie puede clamar por aquel que puede revelar nuestra condición, al menos que nos sepamos pobres, miserables, cuitados y enfermos. Si tú estás aquí, quiero creer que estás porque en tu mente hay una batalla.
porque eres consciente que quieres hacer el bien pero no puedes hacerlo, porque no estás cómodo con el pecado, porque no te has entregado ni insensibilizado al pecado, porque como aquel joven rico, a pesar de que tiene, no se siente bien con su vida, no se siente satisfecho. Yo sé que no puedes, yo no puedo vencer el pecado. Me cuesta mucho ceder a la influencia del Espíritu Santo y dejar que Él viva para que yo ya no viva más. A mí también me parece a efectos prácticos muy difícil poder tener la mente de Cristo, pensar como Él, hablar como Él, sentir como Él, ser motivado por lo que Él fue motivado. Yo veo a Jesús y yo digo, cuán difícil es que yo logre esta experiencia. Que yo pueda pararme, que yo pueda estar en la cruz del Calvario, delante de aquellos que me desnudaron, que se burlaron de mí, aquellos que pisotearon mi humanidad, aquellos que abusaron sexualmente de mí, aquellos que abusaron físicamente de mí, aquellos que abusaron moralmente de mí, aquellos que me traicionaron. Y poder decir, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y yo veo lo que yo hago cuando alguien me hace algo malo a mí y yo digo, qué lejos estoy de la experiencia de la cruz. Pero cada vez que yo consigo en la Biblia un versículo que habla sobre la perfección, que habla sobre la victoria del pecado, lo consigo como una promesa. Jesús fue perfecto, por eso tú puedes ser perfecto. Él ya venció al mundo, por eso si tu fe está en esa certeza, tú puedes purificarte a ti mismo, como lo dice en 1 de Juan. ¿Cómo podemos tener la mente de Cristo? Y cierro con una cita de Sermones Escogidos, tomo 1. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Ahora bien, este conocimiento tiene un impacto en nosotros, pues la fe en Jesucristo constituye un elemento viviente que obra. ¿Qué hace? Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hay muchos que tienen una fe solo de palabras, pero la fe debe llegar a ellos como un elemento viviente que obra en el alma. Es necesario que Cristo sea entronizado en el corazón, que Cristo pueda estar en tu mente. ¿Y sabes por qué? Porque cuando Cristo está en tu mente, para que Cristo pueda estar en tu mente, tiene primero que sacar el pecado, porque Él no puede habitar donde hay pecado. Por eso el Salmo dice, bajo la sombra del Omnipotente, el que habita a la sombra del Altísimo, al que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Y lo que dice Cantares 2 es tan precioso. Bajo la sombra del deseado me senté. Pues todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Maravilloso, maravilloso, exclama la hermana White. Al contemplar a Cristo, al hablar de Él, al contemplar la hermosura de su carácter, somos transformados de gloria en gloria. ¿Y qué es la gloria? Es el carácter transformado. Por tanto, hay una obra de purificación que se inicia cuando contemplamos a Jesús. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Nuestra fe en qué? En Jesús. Pero para tener fe en Jesús hay que conocerlo. Para conocerlo hay que pasar tiempo con Él. Al pasar tiempo con Él, nosotros somos conscientes de nuestra mente pervertida. Y entonces podemos clamarle al Señor, como hizo el salmista, crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo y pon un espíritu recto en mí. ¿No les parece a ustedes hermosos clamarle al Señor cada día por eso? ¿O estamos, como le dijo Pablo a los romanos, conformes con el pecado de este siglo? Conforme con que el mundo hace lo que hace y nos miramos y miramos al mundo y decimos, ellos son más pecadores que yo. Yo soy santo para lo que ellos hacen. Mi querido hermano, hay fe y hay un poder radioactivo en esta convicción. La convicción de que el Señor Jesús no solo vino a salvarnos de las consecuencias de los pecados, Jesús vino a restituirnos en la gloria del Señor. Y para eso Él debe vencer
el pecado que hay en ti y que hay en mí. Y entonces podremos decir como Pablo, ya tengo la mente de Cristo, porque yo ya no vivo, sino vive Él. Vamos a orar. Padre Santo, gracias Señor porque en tu palabra solo encontramos esperanza. Gracias Señor porque has enviado al Consolador para no dejarnos en paz en nuestro pecado. Gracias Señor por el trabajo de Jesús en el Santísimo. Gracias por aceptar su intercesión. Gracias Señor porque no nos miras por lo que hacemos, sino nos miras Señor por lo que Jesús ha hecho por nosotros. Señor, no queremos conformarnos al pecado. No queremos, Señor, adaptarnos al pecado. No queremos justificar el pecado. No queremos, Señor, ser amigos del pecado. Queremos ser tus amigos, Señor, enemigos del pecado contigo que habitan en nosotros. Señor, libéranos. Tú eres, Señor, la garantía de nuestra sanidad. Tú eres también, Señor, la garantía de nuestra salvación. No permitas que nunca desvinculemos, Señor, lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario con lo que Jesús quiere hacer hoy en nuestros corazones. Señor, por nuestras propias fuerzas nunca podremos vencer el pecado, pero no tenemos que luchar con nuestras fuerzas, sino con las fuerzas de aquel que ya venció. Y esa, Señor, es nuestra esperanza y esa también será nuestra victoria. Lo dejamos en tus manos, Señor, confiados en que en este momento los ángeles están glorificando tu nombre, están alabándote y están diciéndote, Señor, gracias por Jesús. En el nombre de Él te lo pedimos todo. Amén.